Buenas familia del ciclismo, bienvenidos a Maillot de Montaña. Hoy toca hablar de una carrera que nos ha dejado un auténtico espectáculo, la Clásica de Hamburgo 2025, una prueba que desde 1996 se ha consolidado como una cita especial del calendario World Tour y que este año nos ha regalado un final imprevisible, un triunfo histórico para Rory Townsend y sobre todo un papel muy destacado para Isaac del Toro, el ciclista mexicano del UAE Team Emirates, XRG, que sigue demostrando que no se esconde ni en los escenarios más complicados. La clásica alemana arrancaba con 207 kilómetros desde Buxtehude hasta Hamburgo, con ese circuito final que ya es marca registrada, con el Wasserberg como juez implacable. Pero más allá de los datos del recorrido, lo importante es cómo esta carrera se convierte en un terreno mixto, donde pueden ganar tanto velocistas como clasicómanos. Y aquí es donde entra en juego del Toro. Sobre el papel no era su carrera, ni largas montañas que expriman su resistencia, ni un trazado explosivo en media montaña donde pueda marcar diferencias. Tampoco llegaba como líder de su equipo, ya que la baza principal de UAE eran sus sprinters, Fabio Jakobsen y Pascal Ackermann. Todo parecía apuntar a que su papel sería exclusivamente el de gregario. Sin embargo, el ciclismo tiene esa magia. Lo que parece escrito nunca es definitivo. Isaac del Toro salió con la mentalidad de cumplir con su equipo, pero también con la ambición de aprovechar cualquier oportunidad, y Hamburgo le puso a prueba desde los primeros kilómetros. Supo colocarse, mantenerse atento y no perder el pulso cuando la carrera empezó a endurecerse. En un recorrido que no le favorecía, su carácter competitivo salió a relucir. Cada paso por el Wasserberg fue un examen que superó con firmeza. Cada movimiento en el pelotón fue una oportunidad para demostrar que está creciendo como ciclista de élite. Lo que vimos fue un corredor que, pese a su rol secundario, se convirtió en protagonista. Hamburgo no era el lugar donde se esperaba ver brillar a Del Toro, pero él se encargó de cambiar esa percepción. Demostró que puede adaptarse a contextos que no son los suyos y que no teme correr de cara, incluso contra especialistas más curtidos en estas clásicas. Para el UAE fue un alivio contar con un gregario que, además de proteger, tiene iniciativa propia. Para México fue otro motivo de orgullo, porque su nombre volvió a sonar en una de las grandes carreras de un día del calendario mundial. En definitiva, el arranque de la Clásica de Hamburgo nos dejó claro que Isaac del Toro no entiende de etiquetas ni de papeles predeterminados. Aunque no era favorito, aunque las características del circuito no eran las más adecuadas para él, se mantuvo con coraje y se hizo notar. Hamburgo 2025 empezó con un guión clásico de fuga y control del pelotón, pero ya desde el inicio quedó marcada por la presencia de un mexicano que corre con ambición y que cada día demuestra que su techo está mucho más arriba de lo que muchos imaginaban. La Clásica de Hamburgo 2025 comenzó con el guión habitual de estas pruebas, nervios en los primeros kilómetros y una escapada que se formó bastante rápido. 4 corredores lograron abrir hueco: Dries de Putter del Intermarché Wanty, Johan Jacobs del Groupama FDJ, Nelson Oliveira del Movistar y Rory Townsend del Q36.5 Pro Cycling Team. Una fuga con representación variada y suficiente calidad como para obligar a los grandes equipos a ponerse en alerta desde muy temprano. El pelotón, sabiendo que el recorrido no ofrecía demasiadas oportunidades de relajación, optó por dejar un margen controlado y preparar el terreno para lo que vendría en el circuito final. Mientras tanto, en el gran grupo, la responsabilidad de tirar se repartía entre varias escuadras: Lidl Trek, Alpecin de Seuning y, como no, el UAE Team Emirates XRG, que tenía en Jakobsen y Ackermann sus cartas principales para una posible llegada masiva. Y es en este punto donde comienza a sobresalir Isaac del Toro. En una carrera donde el papel de gregario puede quedar fácilmente diluido, el mexicano decidió asumir un rol activo desde el inicio, colocándose siempre en posiciones delanteras y mostrándose atento a cada movimiento. El circuito final, con sus 5 ascensiones al Wasserberg, era el gran juez de la jornada. No era un terreno favorable para Del Toro, un muro de apenas 700 metros con rampas durísimas que exigía potencia y explosividad, virtudes más propias de clasicómanos y velocistas con fuerza que de un ciclista acostumbrado a brillar en esfuerzos más largos de montaña. Sin embargo, lo que transmitió Del Toro fue otra cosa: confianza, serenidad y la ambición de no limitarse a sobrevivir en un escenario hostil. Su objetivo era doble: cumplir con el trabajo de proteger a sus líderes y, si la situación lo permitía, dejarse ver en primera línea.
Cuando el pelotón comenzó a organizarse tras la primera parte tranquila, Del Toro no se escondió. UAE lo utilizó como pieza clave en la colocación, llevándolo incluso a tomar responsabilidad en relevos cortos para mantener el control. Y poco a poco su nombre empezó a sonar en la retransmisión. Un joven mexicano que no llegaba como favorito estaba demostrando que podía resistir al ritmo demoledor que imponían equipos con mucho más peso en este tipo de pruebas. Lo interesante de este inicio es cómo Del Toro supo interpretar la carrera. No se desgastó de manera inútil, pero tampoco renunció a sus opciones. En la tercera ascensión al Waseberg, cuando el pelotón comenzó a estirarse y algunos velocistas ya mostraban signos de debilidad, el mexicano seguía ahí, en el grupo de los mejores, con actitud y firmeza. No era un pasajero, era un protagonista silencioso que poco a poco se iba ganando su lugar en el relato de la clásica, ¿no? Porque aunque Hamburgo no parecía un escenario diseñado para él, Isaac Del Toro demostró que un ciclista valiente puede convertir cualquier terreno en una plataforma para mostrar carácter. No estaba en la lucha directa por el top 10 todavía, pero ya se intuía que su papel en esta edición no sería testimonial. Desde los primeros kilómetros dejó claro que había llegado para dar la cara, y ese mensaje empezó a calar tanto en sus rivales como en los aficionados que lo seguían. Con el paso de los kilómetros, la tensión fue en aumento. La fuga inicial mantenía su ventaja, pero el pelotón había empezado a reducir el margen y cada paso por el Waseberg iba seleccionando más y más la carrera. A partir del kilómetro 120, con la tercera subida, ya se empezaban a ver las primeras señales de desgaste. Velocistas como Jonathan Milan o Pascal Ackermann comenzaban a ceder, mostrando lo exigente que estaba siendo el ritmo impuesto. Fue en ese punto donde los equipos grandes decidieron mover fichas y transformar la carrera en un auténtico pulso. El Lidl Trek activó a Matías Vacek como su plan alternativo, sabiendo que Bauhaus no tendría fuerzas para disputar. El joven checo atacó con potencia, llevándose a rueda a corredores como Arnaud Delis y Robert Stannard. Ese movimiento encendió todas las alarmas en el pelotón. UAE, que hasta entonces había trabajado para Jacobsen, reaccionó con dos hombres, Brandon McNulty y Isaac Del Toro. Y aquí llegó una de las imágenes del día. El mexicano, lejos de quedarse resguardado, se metió en ese corte de calidad, enfrentándose cara a cara con ciclistas mucho más experimentados en este tipo de escenarios. En ese grupo reducido se respiraba tensión. Cada relevo era durísimo, cada aceleración podía romper definitivamente el pelotón. Del Toro, consciente de que estaba en terreno hostil, no se escondió. Aportó lo que pudo en los relevos y, sobre todo, se mantuvo siempre atento a los movimientos de los favoritos. Su presencia en ese corte fue una declaración de intenciones. No se conformaba con cumplir el papel de gregario, también quería dejar huella en una de las clásicas más imprevisibles del calendario. La cuarta subida al Waseberg fue el momento clave. El ataque de Vacek endureció todavía más el ritmo y solo unos pocos resistieron, entre ellos Delis, McNulty, Magnier y el propio Del Toro. Ver al mexicano en esa situación fue un signo claro de su progresión. No estaba en su terreno ideal, no tenía las características explosivas de otros, pero se agarró con determinación, demostrando que la fuerza mental y la ambición pueden equilibrar las carencias físicas frente a rivales más adecuados al perfil de la carrera. El pelotón por detrás no dio tregua. El Soudal Quick Step, el Ineos Grenadier y el Intermarché aumentaron el ritmo para cazar a los fugados y mantener viva la opción de sus sprinters. Pero el movimiento ya estaba hecho. La presencia de Del Toro en ese corte lo puso en el escaparate. Muchos comentaristas destacaron cómo un corredor de apenas 20 años estaba mostrando la madurez de un veterano, midiendo esfuerzos, respondiendo a ataques y defendiendo su posición con carácter. Aunque finalmente ese grupo fue neutralizado en los últimos compases antes de la ascensión definitiva, el protagonismo de Isaac Del Toro quedó marcado. Hamburgo le había dado la oportunidad de mostrar su ambición y él la aprovechó al máximo, porque más allá del resultado final, la imagen que ofreció fue la de un ciclista que quiere más, que no se conforma y que está decidido a aprender en la élite de la única forma posible, dándose la cara en las batallas más duras. La fuga inicial, con Rory Townsend como representante más sólido, todavía resistía, aunque la diferencia era mínima. En el pelotón reducido, los ataques se
sucedían sin descanso. Cada equipo buscaba sorprender. Cada corredor intentaba sacar rédito del desgaste acumulado en las 5 subidas al Waseberg. El público, volcado en las calles de Hamburgo, vivía un final eléctrico, con la incertidumbre de si los escapados serían cazados o si uno de ellos lograría la hazaña. En ese contexto apareció de nuevo Isaac del Toro. UAE había perdido a Jacobsen, que no resistió el ritmo en los repechos, y con Ackermann también fuera de juego, el equipo cambió por completo su plan. Del Toro, que hasta ese momento había trabajado y se había dejado ver en los cortes, asumió la responsabilidad de mantenerse en la pelea, y lo hizo con valentía. En la última subida al Waseberg resistió en el grupo de los más fuertes, aguantando ataques y mostrando que no había viajado a Hamburgo para ser un actor secundario. El pelotón, reducido a unas pocas decenas de corredores, se lanzó en persecución de la fuga en los últimos kilómetros. A falta de 4, parecía que todo terminaría en un sprint reducido, pero Townsend, con un esfuerzo colosal, logró mantener una mínima ventaja. Mientras tanto, Del Toro se movía con inteligencia en la segunda línea del grupo, atento a los cortes y aportando cuando era necesario para que el UAE siguiera representado hasta el final. En el último kilómetro, la tensión fue máxima. El pelotón estaba a punto de neutralizar a los escapados, pero Townsend, con un golpe de riñón memorable, resistió y cruzó la meta en solitario, firmando la mayor victoria de su carrera. Detrás, Arnaud Delie y Paul Magnier completaron el podio con los grandes velocistas impotentes para cambiar el destino de la clásica. Para Isaac del Toro, el desenlace no le dio un puesto de honor en la clasificación, pero sí un reconocimiento enorme. Hamburgo no era un terreno hecho a su medida, y aún así el mexicano estuvo en la pelea hasta el final. Fue protagonista, dio la cara en los momentos decisivos y sobre todo dejó claro que corre con orgullo y ambición. No entrar en el top 10 no fue un fracaso, porque su verdadero triunfo fue demostrar que está listo para disputar y que, incluso en carreras que parecen no encajarle, tiene la valentía necesaria para hacerse notar. La clásica de Hamburgo 2025 quedará en la memoria por la sorprendente victoria de Rory Townsend, pero también por lo que significó para varios corredores que, sin subir al podio, aprovecharon el escaparate para dejar huella. Entre ellos, sin duda, destacó Isaac del Toro, que se llevó un reconocimiento especial por su valentía y por el modo en que afrontó una carrera que sobre el papel no estaba hecha para él. El mexicano partía con el rol de gregario en el UAE Team Emirates XRG, un papel que le exigía trabajar para sus velocistas Jacobsen y Ackermann. Sin embargo, ambos quedaron fuera de juego a medida que la dureza del Waseberg iba seleccionando el pelotón, y ahí Del Toro tomó un papel inesperado, el de mantener al equipo en la pelea, no desde un segundo plano, sino mostrándose activo y filtrándose en los cortes más relevantes. Fue un cambio de rol improvisado, pero que supo gestionar con una madurez impropia de su edad. No terminó en el top 10, y eso en el palmarés puede parecer un dato menor, pero lo que importa es lo que dejó en la carretera: coraje, compromiso y la capacidad de estar en primera línea en una clásica World Tour. Hamburgo es un escenario de élite, con corredores especialistas en este tipo de pruebas, y ver a Del Toro codearse con ellos en los momentos clave habla de su enorme progresión. No fue la victoria ni el podio, pero sí fue una victoria moral que le sirve para consolidarse en el panorama internacional. Además, para el ciclismo mexicano, su actuación tiene un valor simbólico. Ver a uno de los suyos resistiendo, dando la cara y siendo protagonista en una prueba de este calibre es motivo de orgullo. No se trata solo del resultado de hoy, sino de lo que significa para el futuro. Del Toro ha demostrado que puede estar en las clásicas, que puede crecer más allá de las vueltas por etapas y que tiene la personalidad suficiente para aprovechar cada oportunidad. La clásica de Hamburgo 2025 no fue la más favorable para sus características, pero Isaac del Toro logró transformarla en un escaparate para reafirmarse como una de las grandes promesas del pelotón. Un paso más en su camino, un mensaje claro: todavía no está para ganar estas carreras, pero el día en que lo esté, el ciclismo recordará jornadas como esta en las que aprendió, se expuso y dejó claro que no se rinde jamás.